Éxodo 34, del 1 al 10. Y dijo Jehová a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en la tabla primera que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube para mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí, o antes sobre la cumbre del monte, y no suba contigo hombre, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él, proclamando la nube en el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en medio de la cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Señor, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú seas aplicándola, Señor, hablándola. Te pedimos, por favor, que tú seas salvando a personas, los que en este momento escuchen, los que más tarde escuchen, Señor. Te pedimos que tú traigas personas que oigan la palabra de Dios, Señor. Que tu nombre sea predicado, Señor, exaltado y glorificado, Señor, e incluso vindicado, Señor. Pero sabemos que tu nombre debe de ser exaltado. Tu nombre será exaltado, será glorificado, Señor. Gracias te damos por esta verdad, Señor, tan suprema de tu precioso y bendito nombre, por esta verdad tan excelsa, Señor, de que tu nombre será exaltado y glorificado. Te damos gracias en esta hora, Señor. Por favor te pedimos que salves personas, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, que por favor el Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado, y te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. Por favor, glorifícate. Que tu Santo Espíritu sea moviéndose, Señor. Que tu Santo Espíritu sea viniendo sobre nosotros, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Exalta a tu Hijo, el Señor Jesucristo, Padre. Y sobre todas las cosas, por favor, exáltate. Exáltate, Señor, aunque nuestras palabras no den más para pedírtelo, Señor. No tengan esa belleza que tú te mereces, esa exaltación. Te lo pedimos, por favor, exáltate y glorifícate. Amén y amén. Normalmente cuando se habla del carácter de Dios es algo que podemos empezar a tomar, a pasar por alto o hacerlo a un lado, porque decimos: che, bueno, pues eso ya lo conozco, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, cuando veamos estas cosas tan básicas, como en esta ocasión es el nombre de Dios, realmente quedemos fulminados, quedemos en el suelo por la belleza y la gloria de Dios. Para admirar y hablar acerca de la gloria de Dios necesitamos tener un sentido de asombro, y tenemos que recuperar el sentido de asombro ante algo que queremos admirar. Y admirar significa, por supuesto, adorar. Si algo no nos asombra, no lo admiramos. Imagínense, acá entre nosotros, si apareciera alguien con 2 cabezas, estaríamos realmente sorprendidos, ¿no? Hoy en día, cuando sacan sus rollos totalmente fuera de lugar en YouTube, no, hombre. Es más importante que se vayan tras esto que para un estudio sistemático, no sé, del libro de Romanos o de Efesios. Porque eso es algo atractivo para el ser humano. Como por ejemplo, cómo se hacen para tomar las decisiones, quién manda, quién dirige a quién. O sea, si volvemos al ejemplo de las 2 cabezas, cómo se acomodan y si sufren lo que se gusta. O sea, cómo lo han pasado toda su vida. Y podríamos estar escuchando a una persona, cómo sería haber vivido con 2 cabezas. A ver, Señor, cuéntenos cómo es vivir con 2 cabezas. Para muchos así sería. Pero el asombro en nuestra cabeza es increíble. Y si alguien se asombra por su cabeza, por algo que es raro, que es muy raro, entonces imagínense cómo debería de ser nuestra admiración por Dios. ¿Hasta qué punto tendría que llegar nuestra admiración por el nombre de Dios?
Yo recuerdo cuando iba de pequeño, yo iba al zoológico, allá en Aragón. Y yo quería ir al zoológico, ¿no? Ya está. Y aquí de, vamos papá, mira, ven el elefante. Sí, ya lo vi, el problema es que, y veíamos, mira, es que el elefante, sí, pues lo puedo ver, ¿no? En aquellos años, pues había revistas, estaba el famoso Mi Encarta. Y hoy en día, pues simplemente basta con que te metes al ChatGPT o que te metes al internet y ya te dice dónde está un elefante y cómo es. Pero el problema es ese, ¿no? Que vemos un elefante y se nos hace algo común. Pues eso ya lo vi, ya está. El problema es que algo repetido se nos hace normal. Ya sabemos lo que es y eso no nos sorprende y eso atenta en contra de nuestra necesidad de asombrarnos delante de Dios por todo lo que hace. O sea, que somos cristianos y que hay muchas cosas que ya no nos asombran. Muchas verdades que por sí son obvias o que leemos la Biblia y decimos, sí, claro, Dios es misericordioso, ¿no? ¿Quién no lo sabe? No, es que Dios es grande. Pues sí, ¿quién no sabe que Dios es grande? Entonces, nuestro desafío es entender la verdadera necesidad y el entendimiento que nosotros tenemos de entender el nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios, lógicamente que aquí revela todas sus verdades, todos sus atributos. Hoy en día hay personas que quieren conocer misterios de ¿y qué hay en el punto Nemo? Ayer estaba viendo un video así, ¿no? ¿Qué hay en el punto Nemo? ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay después del Everest? Y son cosas que al ser humano le provocan misterio. Pero Dios no se preocupa en resolver ninguna de esas dudas. A Él lo único que le importa es que tú lo conozcas a Él. Porque todo lo demás realmente no tiene importancia. Probablemente cuando Jesucristo vuelva a la tierra, pues ya sabemos qué había en el Triángulo de las Bermudas. Chance y solamente había remolinos. Ya veremos si había un pueblo detrás, que había una élite, no lo sabemos. Y eso realmente no viene a ser importante porque el Señor dijo que esas cosas, aunque parezcan muy importantes, carecen de importancia realmente. Como decía Agustín de Hipona, oiga, ¿usted ha visto milagros? Y él decía, sí, yo vi pequeños milagros, vi cuando él resucitó muertos, vi cuando, o sea, él empezó a nombrar una lista de milagros espectaculares. Pero él decía, y esos son los pequeños. Los grandes milagros es cuando él salvó pecadores. Eso sí es un gran milagro. O sea, él consideraba que las sanidades esos eran pequeños milagros comparados a salvar personas del infierno. Entonces, todos los detalles que vemos acerca de nuestro pasaje de Éxodo es capturar ese sentido de asombro que nos lleva a ver cómo Moisés al final postrarnos y adorar a Dios. O sea, cuando nosotros estamos cara a cara con Dios, todo esto nos lleva a verlo, a entenderlo y a postrarnos cara a Dios. Y no de una manera hipócrita, ¿sí? Yo conocí una señora, se la pasaba que de vez en cuando, según el espíritu, la tocaba. Y se ponía a brincar, así como loca. Y después se azotaba en el suelo, se revolcaba en el suelo. Y tú dirías, bueno, pues todo bien, ¿no? Seguramente el espíritu le estaba tocando, ¿no? Según así ella pensaba, ok. Pero la situación aquí es que esta señora, después de que se revolcaba y se tiraba, se levantaba para seguir peleando. Pero ella era tocada por el Espíritu Santo. La realidad es que nosotros cuando nosotros somos quebrados delante de Dios, nuestro camino es seguir, pero siempre adorando hacia Dios. El sentido de entender que Dios te debe de perdonar a ti o a mí, es que no es que Dios te debe algo a ti o a mí, sino que Dios decide perdonar. Noten que voy a leer algunas cosas que decían los rabinos del Talmud. Y el Talmud es donde se colacionan dichos sobre ciertos pasajes de la Escritura, primordialmente sobre los primeros 5 libros de la Biblia. Y noten cómo los rabinos consideraban este pasaje de Éxodo. A ellos le llaman, sobre todo en el versículo 34 que hemos leído, 7 y 8, lo llaman los 13 atributos de Dios. Y quiero aclarar, antes de que empiecen a ver el video, quiero dejar muy en claro que estas cosas no son ciertas. Pero es importante que veamos esta percepción mala que tenían ellos. No son ciertas. Lo voy a leer, pero esto que vamos a leer ahorita no es cierto. Decían, Dios es uno, no es solo un conjunto de partes. O sea, hay una
hay una mezcla entre verdades y mentiras, pero no son ciertas. O sea, no la podemos llevar así. Son comentarios que ellos hicieron. Dios es solo uno en conjunto de partes, pero de alguna forma sigue siendo tan inmenso para nosotros que se nos ha revelado, revelándonos poco a poco y en sus atributos para entender lo que hay aquí. Es una sinfonía de atributos que se refiere a la Pascua, a Rosh Hashanah, y Dios le informa a Moisés que cuando el pueblo judío pecara en el futuro deberían recitar los 13 atributos. De nuevo, no estoy diciendo que esto es cierto, porque ellos no tenían que recitar los 13 atributos, ellos lo que tienen que es arrepentirse. Hay personas que conocen los 13 atributos de Dios y siguen igual que siempre. Entonces lo que él está diciendo aquí no es que ellos tienen que recitar. Lo que realmente nos va a salvar, los va a salvar a los judíos y a quien sea, es creer que Jesucristo es el único salvador. No, y arrepentirse obviamente, pero no repetir los 13 atributos. Entonces los judíos con mucha superstición tomaron este pasaje de Éxodo. Más o menos como el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Pues sí, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo recitan. Pero no lo viven. Ave María, Santa María, llena eres de gracia, ¿verdad? El Señor es contigo. Una verdad y media, o sea, Lucas, lo que dice Lucas, juntado con tradiciones de la Iglesia Católica Papista. Entonces cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice que hoy en día no tenemos ni un templo sagrado, ni un sacerdote, ni los sacrificios que ayudaban a la expiación, y todo lo que tenemos es la capacidad de invocar estos 13 atributos de misericordia divina en nuestras plegarias, y no entendemos continuar la verdad naturaleza de estos términos, sino que siguen siendo la llave a las puertas de la misericordia, tanto para la comunidad como para los individuos. Y cuando terminamos de proclamar los 13 atributos, entonces rezamos, dice este rabino misericordioso y lleno de gracia, hemos pecado delante de ti. Y sobre los 13 atributos de Dios debemos de encontrar que no coinciden todas las listas, y esto no es importante, o esto no es para que nosotros le demos otro lugar, sino que hay como una ametralladora de atributos que Dios buscó. Y el efecto de alguna manera es que sea abrumadora para el que lo lee. Como para Moisés, que él escuchó, y que para nosotros leyendo después de alguna manera despabilemos y pensemos que Dios, no nos perdamos de sorprender a Dios. Y tomemos nota que eso nos toque el corazón, y Él redimió de la esclavitud al pueblo de Israel y de Egipto para también hacer algo más. El Dios adorado por su pueblo no alcanzaba con que los libere de la esclavitud. Tenía que haber alguna manera de borrar los horrendos pecados que cometieron. El acusarlo. El quejarse. Cuando nosotros notamos cada pecado, cada desobediencia que hacemos contra la escritura que Dios nos ha dejado, ¿eso es pecado? Cuando nosotros notamos ese tipo de cosas y las empezamos a analizar, nos damos cuenta que cada pecado es un insulto tremendo para Dios. La desconfianza es un insulto que no tiene lugar. O sea, estás diciéndole al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, que pues Él no es suficiente para proveerte lo que necesitas. Y eso nada más por decir un ejemplo. Cuando Moisés sube al monte, en el contexto él tenía que matarlos. Pero insisto, en el capítulo 34, versículos 7 y 8, principalmente del 6 al 8, vemos aquí el carácter de Dios. Y vemos todas estas cosas, cómo es que aquí la afirmación que Dios está recitando en su carácter y forma parte del pináculo de la revelación del Antiguo Testamento, o sea, en el monte Ebe desde el Antiguo Testamento, es que al menos estas 12 veces, en Nehemías 9, Salmo 86, Salmo 103, Primera de Corintios 39, Jonás 2 y Nahum 13, todos estos pasajes citan a Éxodo, a este carácter de Dios. Por eso estamos mencionando este pasaje que marcó la conciencia del pueblo de Dios de Israel para siempre. Y cuando leemos el libro de Jonás, nos encontramos la razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive. Porque él conocía también el carácter de Dios, que dijeron, es que mira, Señor, yo no quiero ir porque si ellos se arrepienten, pues tú los vas a perdonar. Y obviamente él sabía, no es porque tú estés obligado, es porque así eres. Así es tu carácter. Por eso, como siempre lo hemos hablado, toda persona que realmente esté dispuesta a arrepentirse tiene garantizado que Dios lo va a perdonar. Esto no es si a ver.
Así como en la religión católica, pues a ver si después de 20 misas, a ver si ya salió el querido tío del purgatorio. Esto no es saber, esto es de que así es. Así es el carácter de Dios. Por eso, como digo, Jonás no quiso ir ahí porque pues él decía, no, es que Dios es grande en misericordia. Si le piden perdón, los va a perdonar, porque así es él. O sea, él se enojó de que Dios fuera misericordioso, sí, porque ese es su carácter de Dios, misericordioso. Como dice David, mírame y ten misericordia de mí, porque yo sé que tú eres misericordioso. Lo mismo pasa en el Salmo 103. Así que, ¿dónde admiramos la gloria de Dios? En su nombre perdonador, en su nombre perdonador, en su nombre misericordioso. O sea, cuando Moisés lo tiene cara a cara, él lo agarra y dice, ay, eres el Dios que nos hace gritar, ay, eres el Dios que nos hace danzar, ay, no. Él agarra y dice, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. O sea, hay personas que se la pasan ahí contándote su testimonio y se meten a YouTube para decirte, no, es que yo vi cara a cara a Dios y Él me dijo que yo tenía que mejorar mi alabanza, Él me dijo que yo tenía que gritar más, Él me dijo que yo tenía que darle así, ajá. Y eso es lo que según ellos Dios les dijo cuando lo tuvieron cara a cara. Es que Dios me dijo que me va a enviar a las naciones. Bueno, Dios me dijo que voy a ser grande y poderoso. Perfecto. La situación es, ¿dónde viste o en qué parte se nota o en qué parte tú pudiste entender que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para el aire y grande en misericordia? Entonces todo esto es una secuencia realmente de lo que nos muestra el capítulo. Porque para que Dios pudiera mostrar esta gran misericordia, tenía que haber detrás un telón negro con él, que es el pecado. Para que Dios realmente pudiera mostrar esta misericordia, Él tenía que mostrar el pecado. Por eso es que Moisés en el Salmo 90 es un salmo grandioso, pero tiene esta parte triste, ¿no? Donde dice que por tu causa somos afligidos día a día y que por tus hierros fuimos así, o sea, que diciendo que nosotros tenemos una mochila muy grande que cargar todos los días como seres humanos, que es el pecado. Y que nunca hubiéramos conocido la misericordia de Dios si no fuera por esa mochila grande que todos los días tenemos que cargar. Pero aquí no es de que ay no, qué malo Dios, ¿no? Que nos hizo con pecado. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros decidimos cargar esa mochila. Eso es lo más triste. Y esa es la realidad del pecado. Que nadie puede culpar a Dios y decirle, no, Señor, es que tú también, es que, ¿por qué no le dijiste a Adán? No, 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 mira, no vamos a introducirnos en esto porque no es el tema. Pero el punto es que cada quien decidió cargar esa gran mochila que es el pecado. Cada ser humano decidió voluntariamente pecar, decidió voluntariamente entregarse al pecado. Sin que nadie te enseñara. Tú decidiste entregarte al pecado. Aquí no es de que mi papá me heredó el pecado. La maldición generacional. No, 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 hermano. Tú solito decidiste entregarte a ese pecado. Tú solita decidiste entregarte a ese pecado. Tú solita, tú solito. Nadie te obligó. Tú solito decidiste caminar en ese pecado. Y como lo vuelve a repetir Moisés en el Salmo 90, de que nuestros días declinan a causa de tu ira. O sea, él dice, Dios es tan santo, tan perfecto, y no lo merecemos. Y precisamente esto nos lleva, o lo que el pecado, la raíz del pecado que nos dejó es que todos los seres humanos tenemos que fallecer. Por eso él decía, todos los días declinan. Es a causa de esta ira tan perfecta y merecida sobre nosotros que algún día tenemos que morir, fallecer. Bueno. Entonces lo que pasa aquí, lo que se logra es que cuando Moisés empieza a... Antes de que suba al pueblo, antes de que él vuelva a subir al 34, en el 31, 32 y 33 vemos que se ocurre el incidente con el becerro de oro. Moisés empieza a demorar, entonces el pueblo se impacienta y decide reemplazar a Dios. Así que
lo único que pasó es que al pie del monte el pueblo estaba esperando, y no, pues no aguantaron más y se rebelan. Muy hermoso pensar antes de meternos en el pecado que en realidad Moisés sube al monte a recibir estas tablas escritas por el dedo de Dios, pero también a recibir extensiones del tabernáculo, porque al final el mayor regalo era ese. Dios quería tener un pacto con ellos. Y la consecuencia de este pacto hecho por Israel y por Dios era que Dios iba a regalar a ellos su presencia. Y por eso las instrucciones del tabernáculo era descender y habitar con ellos. Y eso es un eco del jardín del Edén, Dios hablando con los hombres. Entonces, si vemos aquí un pacto entre ellos porque Dios es santo y como vimos hoy es imposible, así que Dios les iba a regalar algo más inaudito desde el jardín del Edén. O sea, Dios iba a estar entre ellos morando con su pueblo, pero mientras tanto, en el versículo 32, verso 1, viendo que el pueblo que Moisés tarda en descender del monte, acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, pues ya no sabemos qué le haya acontecido. Y podemos percibir la actitud de esta gente primero dándole órdenes a Aarón y peor después empiezan a mostrar maldad en el corazón y hablan de una manera muy despectiva de este Moisés. No es que no es un accidente, no es una mala tradición. Lo que se dice es que de una manera burlona estaban desdeñando a Moisés, como de, pues es que ya se tardó un buen. Ya quién sabe cuándo va a bajar, así que porfis. Aarón, haznos dioses. Entonces ya no había ese sentido de tristeza. Ahora había ese sentido de coraje. Es como de chin, ya nos abandonó y todo. O sea, no confiaban en Dios. Y estaban decididos a reemplazar a Dios por sus dioses. Y eso es una tradición inaceptable. Como si ustedes en el día de su boda de, híjole, a ver, ya se tardó 5 minutos en llegar la novia. No, la engaño. O sea, es algo inaceptable. Y aunque parezca broma lo de la novia, cualquier infidelidad en el noviazgo, ¿qué insultante es una infidelidad? Es insultante. No podemos decir que no, es insultante una infidelidad. Entonces, así como es insultante una infidelidad, de ese calibre, viene a ser la infidelidad que le hicieron a Dios. Así de insultante como se siente que puede sentir una novia, de que el día de su boda la engañan, así fue como Dios sintió este agravio. Así es como Dios lo relata que es. Por eso también en el libro de Oseas se nos muestra como un esposo que ha sido engañado por su esposa, que viene siendo Israel, hablando simbólicamente. Y esto es algo inaceptable, de verdad. Y obviamente por eso cuando les dan las cosas, les nutren, cuando salen de Egipto les dan el oro y todo eso, y eso significaba y tenía un propósito, un significado pagano. Y con esos anillos de oro van a hacer a su ídolo, a su dios de oro que se asemeje a la cultura de donde ellos salen. ¿Por qué? Porque ¿por qué no pintaron un perrito de oro? ¿Por qué no pintaron un xoroescuincle de oro? ¿Por qué no pintaron un torito? ¿Por qué precisamente un becerro? Pues porque así lo hacían en Egipto. Porque en Egipto ellos eran idólatras. Bueno, los egipcios eran idólatras. Tenían muchos ídolos, muchos dioses. Entonces ellos dicen, pues así como los egipcios, nosotros también vamos a tener nuestro diosecito. Entonces, el primer mandamiento que Dios les decía, o de los primeros, era que no iban a tener dioses, no iban a tener ídolos. Y aún así ellos lo hacen. Como ellos dijeron, pues es que yo creo que Moisés ya se murió. Ahora resulta que baja Moisés y ya les dice, no, ¿qué creen? Y ustedes insultaron a Dios. Ahora, ¿qué castigo merecen si le fueron infiel al Dios que los sacó? ¿Qué castigo merecen si quebrantaron las leyes escritas por el dedo de Dios? ¿Cuál es el juicio que ustedes se merecen por haberle dado la espalda a su Dios? Antiguamente había una tradición de viajeros en el desierto que se decía que si el otro lo traicionaba, lo mejor que podías dejar era simplemente amarrado en el desierto
y con un cuchillo no tan filoso. ¿Para qué? Para que pues mínimo tuviera la esperanza de desatarse. Obviamente tú te llevas los camellos y él a ver cómo le hace. Pero ¿cuál era la idea? Dejarlo en el desierto. Era algo muy común que se hacía. No se le llevaba a la cárcel. Era algo muy grave. Porque no era ni te llevo a la cárcel, no era ni te castigo, no. Era, vamos a llevarlo al desierto, lo dejamos ahí y nosotros nos vamos. Obviamente, ¿qué es lo que le va a pasar a esta persona? Pues va a morir deshidratada, va a morir por una cobra, por una picadura de alacrán, en fin. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, bueno, déjame que se encienda mira contra ellos y los consuma. Y yo voy a hacer de ti una nación grande. O sea, ya borramos a Abraham, Isaac y a Jacob y empezamos desde cero, empezamos con Moisés. Y Moisés le dice, bueno, Jacob se levantó un libertador. Y Moisés sabe entonces en el capítulo 33, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, a los cuales has jurado por ti mismo y les ha dicho, yo multiplicaré tu descendencia. Está hablando Moisés a Dios, no como las estrellas del cielo, daré su descendencia de esta tierra de la que ha hablado. Y cuando Moisés le recuerda a Abraham la preciosa verdad, entonces Jehová se arrepiente del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La palabra arrepentirse no quiere decir que a Dios se le bajó el coraje, no quiere decir que Dios agarró y dijo, ay, me pasé de lanza, no. La palabra arrepentirse es dar la vuelta. O sea, Dios no crean que cuando dicen Génesis que agarra y que él dijo, ay, me arrepentí de crear al ser humano. No crean que él está diciendo, ay, sentí feo, es que, ay, algo me falló. No, sino que simplemente se da la vuelta. A nosotros, el arrepentimiento que aplica a nosotros se llama metanoia, que quiere decir cambiar totalmente de conducta. Entonces él empieza en este punto de si los va a perdonar o no los va a perdonar. Si los va a dejar vivos o los va a abandonar. La idea es que ninguno de los que leamos esto pensemos que Dios está obligado a perdonar. O sea, cuando él agarra y dice, bueno, subiré, Moisés agarra ya después de que les avienta los tablazos, les dice que órale que se traguen el agua del becerro, dice, pues ahora voy a subir, a ver si los perdona. La idea no era ni un sarcasmo, la idea no era ni una burla. Esto ni siquiera es el tema de una prédica de un pastor chafa que, no, aquí dice a ver, mira, vuélvelo a leer, aquí dice que él te perdonará. A ver si te perdona, a ver si nos perdonará, hermanos. No, ninguna de esas cosas. Lo que aquí Moisés está llevando, lo que Moisés está declarando, es simplemente esto. Dios no está obligado a perdonarte. ¿A poco? Pues es que la iglesia me dijeron que sí, no. Dios no está obligado a perdonarte. Y ten mucho cuidado cuando escuchas a alguien que te quiera decir que si haces este tipo de actos o este tipo de cosas, Dios te perdona porque tienes que hacer algo, como que dándote a entender que tienes que hacer algo para que Dios te perdone, porque eso es mentira. Pero también está la otra cara de la moneda. Dios no está obligado a perdonarte. Por más promesas que le haya hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, él no estaba obligado a perdonarlos. Entonces, en primer lugar, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos nuestro gran pecado y cuando leemos de este gran pecado de Israel. Y por supuesto que tenemos que pensar en nuestro pecado. Por supuesto que tenemos que pensar en lo que nosotros hemos hecho. Y nos causa asombro pensar que Dios tiene tanta misericordia que nos perdona nuestros pecados y que Él tiene misericordia aún sabiendo cómo nosotros somos. Por eso les dice, este pueblo de dura cervix. O sea, esta gente que realmente no entendió. Pero realmente Él no estaba obligado a perdonarnos. Y después de que Dios agarra, les concede el perdón, ellos le dicen, Señor, pero nosotros no podemos seguir sin ti. O sea, ya que entendieron el perdón, ahora ellos entienden que ellos no podían seguir sin Dios. No podían continuar sin Él.
Entonces después Moisés le dice, simplemente que tu nombre vaya con nosotros. Y le mostraré mi nombre. En hebreo es mi bondad y mi bien, pero más que esto lo pongo en mis palabras. O sea, si miramos todo este juego de estas palabras, digamos así, el que más asombra, el que habla es Moisés. Que más escucha es Dios, porque por supuesto que se calla y habla Dios. Entonces Moisés, vamos solamente tantito para atrás. En el verso 3 dice, mira, lo cual se nota que Moisés está un poquito audaz hablando lo mismo que hace Abraham en Génesis. Y le dice, mira, pues en Génesis 18, cuando Abraham le dice a Dios, no, pero tú eres el juez de toda la tierra. Y así también Moisés agarra y le dice, pero tú eres el Dios misericordioso y clemente, que nos muestras tu camino. O sea, como que Moisés se quedaba así de, pues, a ver, muéstrame tu camino, muéstrame tu vida. Porque a veces perdonas y a veces no perdonas, porque a veces los matas y a veces los dejas vivir. No entiendo, era lo que él percibía, Moisés. Pero Dios le dice, pero él le dice, muéstrame tu camino, para que yo te conozca. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y vieron que decía este pueblo, tu pueblo que tú sacaste de Moisés. Y Moisés se anima. Y le dice, pues es que es el pueblo que tú sacaste. Y entonces empezamos a entender lo que pasa en el capítulo 34, porque el capítulo 34 va a responder estos pedidos de Moisés. Muéstrame tu camino. Como dice el Salmo 103 y el verso 7 y 8 nos interpreta lo que significa esto. Dice, habrías sido misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá ni para siempre, ni guardará el enojo. No ha hecho esto con nosotros, lo que dice el versículo 6 y 7. Estos son los caminos de Dios. Un Dios perdonador que no va a pasar por alto el pecado, que se es tardo para la ira, pero eso no quiere decir que no va a venir su ira. ¿Y qué es Dios perdonador? Perdón. ¿Por qué? Porque es pura gracia y por soberanía lo que él hace. Así como dice una y otra vez, que Dios nos ama hasta el punto que lo conocen por el nombre, que de alguna manera tiene una relación íntima y cercana a una confianza que nosotros tenemos con Dios. Y entonces dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y seré ciertamente para el que quiera, con el que quiera seré clemente. Y el pueblo que tiene que entender, tú tienes que entender, Moisés, que yo tengo misericordia del que yo quiero. Porque Moisés no entiende por qué es eso, porque antes no y ahora sí. No, mira, lo que pasa es que yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así de sencillo. Y entonces él agarra y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y dice, bueno, pues verás mi espalda. Obviamente se le conoce como antropomorfismo, que Dios no tiene cara ni espalda, pero es lo que Moisés agarró y percibió que él vio. Porque él ha revelado y podemos conocer algo en lo que Dios es cierto, y eso es lo que va a pasar acá en el capítulo 34. Y finalmente, con esto terminamos, que nuestro Dios es misericordioso, y que ese es el énfasis de todos los atributos de Dios, su misericordia, que no la merecemos, que es inentendible para nuestra manera de pensar de, bueno, ¿y por qué algunos perdonan y otros no? Ah, bueno, porque yo tengo misericordia del que quiero y del que no quiero no tengo misericordia. Señor, pero pues es que, ¿por qué a veces te enojas y a veces no? No es que a veces me enoje y otras veces no. Lo que pasa es que yo soy misericordioso, pero también yo soy un Dios de ira, tardo para la ira, pero también soy tardo para la ira. Señor, pero es que ¿por qué a veces tienes misericordia de este y a veces no tienes misericordia del otro? Bueno, muy sencillo, porque yo tengo misericordia del que yo quiera y del que no quiera no tengo misericordia. Después, Señor, pero es que ¿por qué agarras y con estas personas muestras tu ira y con estas no? No, lo que pasa es que yo a él le muestro misericordia y a él le muestro la ira. O sea, a todo mundo, o sea, les he mostrado la misericordia y les he mostrado la ira. Obviamente que mucha gente esto no lo entiende y por eso se inventan su carácter de Dios y piensan que es un abuelito en el cielo. Piensan que así como es mi papá, así es Dios. Es que si mi papá es así, pues así también tiene que ser Dios. Eso no es cierto, porque tu papá es un ser humano. Piensan que como mi abuelito es, pues así yo también tiene que ser Dios. Es que mi abuelito si le canto me da un premio. Entonces si yo le canto a Dios, él me da un premio. Eso es mentira. Ahí está el carácter de Dios. Éxodo 34. Ahí está. Porque a veces eres así, porque aquí está. Porque algunos tengo y otras con otros no. Porque simplemente ellos tienen mi ira, ellos tienen mi misericordia. ¿Por qué? Porque mostré mi ira y mostré mi misericordia. Ese es Dios. Ese es el carácter de Dios.
Entonces Dios desciende en esa nube proclamando el nombre de Jehová. Pasa delante de Moisés y diciendo: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, verdad que guarda la misericordia a millares. Y Dios le muestra su gloria final. Y así también con estos atributos Dios les enseña su camino, cuando habla Dios de su carácter y su revelación. Y de ese carácter debería de servirle a Moisés y a nosotros para entender los caminos de Dios y en conocer de acuerdo como Dios que nos quiso revelar en su palabra. Mas entendamos por qué Dios hace lo que hace, y entendamos sus caminos cuando entendamos quién es Dios, y entendamos quién es Dios cuando leemos en las Escrituras lo que Él se nos reveló. Así que lo que se trata de nosotros no es buscar visiones ni cosas audibles, sino es conocer su palabra. ¿Las visiones son malas? ¿Los sueños son malos? Mira, yo simplemente te voy a decir esto. Esto es lo único fiable que tenemos, su palabra. Lo demás, pues puede que sí, puede que no, la verdad. Ciertamente nosotros no vamos a meter a Dios en una cajita, pero lo único fiable es esto. O sea, si nosotros vamos a andar con lo que yo siento, con lo que yo me imagino, con lo que yo percibo, perfecto. Ahora, ¿eso está en la palabra de Dios? No, pues no. Entonces, ¿estás mal? Ahora, ¿esto está en la palabra de Dios? Sí, ¿estás bien? Es que mira, yo me siento triste por esta chava. O sea, bueno, ahora, todo esto analízalo a la luz de la palabra de Dios, no de tus sentimientos, no de tus sueños, no de tus visiones. ¿Eso está en la palabra de Dios? Sí, pues estás bien. No, pues no está en la Biblia. Pues entonces estás mal. No importa quién lo diga, está mal. Esto es lo único fiable que tenemos. La Biblia. No tenemos otra cosa. Eso es lo que Dios reveló de sí mismo, y eso es suficiente. Porque aquí vemos la gloria de Dios. Aquí vemos los caminos de Dios en las Escrituras, tratando de conocer el carácter de Dios. Y solamente quiero decir, noten, porque la respuesta de Moisés a esta revelación de carácter de Dios, todos los atributos son relacionados con la misericordia. Si ustedes prestan atención, todos estos atributos son los atributos de la misericordia de Dios que tenían que revelarse después del gran pecado que Israel cometió con el becerro. Y entonces Moisés, verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y ahora he hallado gracia. Ahora sí, señores, he hallado gracia en tus ojos, y ahora el Señor está en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz, y Moisés nunca lo hubiera reconocido. Moisés hasta ese punto siempre salió de boca de Dios que el pueblo era así, y perdona a nosotros, y ahora en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Pero Moisés confiesa sus pecados y adora a Dios. Bastante precioso. Y es muy interesante también ver que Moisés tenía 2 tablas escritas con el dedo de Dios y las rompió. O sea, al ver esta infidelidad salvaje de este pueblo, ya no estaba el testimonio de las piedras del pacto y estuvieron a punto de desaparecer todos. Hay que hacer un nuevo pacto. Pero ese pacto ya no está basado en vamos a hacer lo que nos digas. Está basado en la misericordia de Dios, porque ya no había tablas. Ya no había alguien que, no, mira, señor, aquí está la tabla, aquí dijiste esto. ¿Qué podía evitar que Dios los matara? Nada. Ya lo vimos en puntos anteriores. ¿Por qué Dios tenía que perdonarlos? Por ninguna razón. Entonces llega la pregunta: ¿por qué ocurre aquí el perdón? Por la misericordia de Dios, nada más. Nada más. Por la misericordia de Dios. Y para que ellos entendieran que delante de Dios no hay nadie, no hay otra cosa, es únicamente Dios. Y no habrá ninguna persona jamás, y todo esto lo hace el Señor basado en su misericordia nada más. Y después se nos dice que el pueblo de Israel nunca tuvo ese corazón que necesitaban tener para poder obedecer a Dios. Era imposible, jamás. Nadie iba a poder tener ese corazón para obedecer a Dios.
Eso iba a venir con el nuevo pacto que nosotros tenemos por gracia a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Esa salvación que Dios le da a todos aquellos que crean que Él es el único y verdadero Salvador. Esa salvación que es la que Dios te está dando el día de hoy, si tú crees que Él es el único y verdadero Salvador. Ese es el pacto que nosotros tenemos. Aquellos que estamos bajo este pacto es porque hemos creído que Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Y tú también estás llamado a venir y creer en este pacto que Jesucristo hizo, en el cual dio su vida por ti, para que tú creas que Él es tu único y tu verdadero Salvador. Si tú te decides a creer en Él, si el día de hoy estás sin Cristo, tú tienes que entender que Dios hizo un pacto perfecto a través de su Hijo Jesucristo para darte la salvación de tus pecados, si tú decides creer en Él, porque fuera de Cristo tú no tienes absolutamente nada. Lo único que tú tienes es el pacto que Dios ha hecho con Cristo para darte la salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz que Dios hizo para concederte la salvación. Si hoy estás sin Cristo, tú no tienes otro camino más que el sacrificio del Señor Jesucristo, el cual es el pacto que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado a través de la muerte del Señor Jesucristo. Si hoy estás sin Cristo, no tienes más camino sino que confiar en la salvación que Dios te ha dado a través de Jesucristo, en el pacto que Dios te ha dado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ese es el pacto que nosotros tenemos. Y entonces Moisés sube al monte a hacer ahora lo mismo con su propia mano. Ya no con el dedo de Dios va a ser la piedra, sino con los testimonios de este pacto. Ya no hay dedo, ya no hay piedras, sino que el Señor toque nuestros corazones, pensando, asombrándonos con su misericordia y teniendo en cuenta nuestro propio pecado, nuestra necesidad de estar con Él y de vivir con Él, teniendo en cuenta que esa misericordia es soberana, pero no la puedes dar por garantizada. No la demos por garantizada. Teniendo que esa misericordia únicamente, solamente es posible porque Dios así lo ha querido. Esa misericordia únicamente es porque Dios así te la ha querido dar o así no la quiere dar. No hay nada en ti y en mí que de alguna manera lo dispare o la genere. Es el carácter de Dios. No hay nada y en ti o en mí que haga que la misericordia de Dios fluya o se active, no. Es únicamente porque así es el carácter de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque eres grande y misericordioso. Te pedimos que tú apliques esta palabra, Señor, esta verdad sobre todos y cada uno de nosotros. Dándote la gloria, Señor, y la alabanza, Señor, porque no existe absolutamente nada que pueda hacer que tu nombre sea, que nosotros, Señor, podamos ganar esa gracia, esa misericordia, Señor. Como decía aquel himno, Señor, nosotros no podemos ganar esa misericordia, no podemos comprarla. Simplemente es únicamente por gracia. Gracias te damos, Padre, porque entendemos que esto es por tu nombre, esto es por tu gloria y esto es por tu exaltación, Señor. Y gracias por ti, Señor, gracias por esta verdad, gracias por esta gloria, Señor, y gracias por ese perdón que nos has concedido únicamente por tu carácter. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. No existe nada en nosotros para poder tener la misericordia de Dios. No hay nada. Es únicamente por el bendito carácter de Dios. Y que al Señor sea toda la gloria. Que Dios los bendiga.